tal, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Quiero aprovechar que me hicieron un pedido de unos lindos cintillos trenzados para compartir el tutorial con ustedes. Es muy fácil, es muy fashion y yo sé que les va a gustar, así que manos al tejido. Vamos a utilizar los siguientes materiales. Tengo aquí esta lana que es un poco más gruesita, un poquito nada más, que la lana jazmín que yo sé utilizar en otros trabajos. Y miren, el tono es muy bonito. Ustedes pueden utilizar una lana que se le parezca y en el color que gusten. Vamos a tejer con un par de agujas de número 4.5. Voy a utilizar aguja lanera, unos separadores de puntos, tijeras y cinta métrica. Vamos a montar 39 puntos. Voy a hacer mi primer nudito, paso la aguja y vamos así, lazada, paso y monto a la aguja, 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 y así completo 39 puntos. Ya he montado 39 puntos y ahora voy a tejer 3 vueltas de resorte o elástico, como ustedes le conocen, y tejemos un derecho y un revés. En la primera vuelta, que es esta, vamos a tejer el primer punto. En las siguientes ya no. Vamos revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, y así termino mi vuelta y luego hago 2 vueltas más. Están ya mis 3 vueltas con punto elástico, un derecho, un revés. Todo el trabajo va a ser con la misma puntada. Por eso este video es cortito y es muy fácil este cintillo. Ahora voy a tejer mis 13 primeros puntos. Como yo terminé en la vuelta anterior aquí al derecho, entonces aquí comienzo como viene, que sería al revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora voy a poner en descanso estos 26 puntos porque voy a tejer una tira de 53 centímetros aquí. Entonces estos puntos me van a esperar hasta terminar mi primera tirita. Listo. Ahora doy vuelta a mi tejido y voy a seguir trabajando con el mismo punto. Donde está derecho, al derecho, y donde toca revés, así mismo. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, así, revés, derecho, revés, derecho. Y luego voy a dar vuelta al tejido y vamos a seguir tejiendo la misma puntada
un derecho y un revés, hasta que consigamos tener una tirita de 53 centímetros, como ya les dije hace un ratito. Les dejo de tarea entonces. Bien, amigas, ya he tejido la primera tirita de 53 centímetros, tal como ven aquí. Tomando en cuenta las primeras filas tejidas, están 53. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ya he recortado mi hilo, ¿sí? Y voy a poner en espera estos puntos en este separador. Tengo que pasar con mucho cuidado que no quede suelto ni un solo punto, que vayan todos los 13. Así. Y listo. Ahí me van a esperar hasta hacer las siguientes tiras. Ahora, en este lado yo venía tejiendo en este sentido. Por lo tanto, los siguientes puntos van a tejerse igual. Voy a pasar con cuidado por un momento los 13 puntos de aquí. $11, $12 y $13. Tienen que ver que estén exactos, que en ninguna tira se vaya uno de más o uno menos. Ahora, esos quedan ahí esperando un momentito y con la otra aguja obviamente me ayudo y paso estos puntos de acá, que son los que voy a tejer. Parece un trámite un poquito molesto, pero nos toca hacerlo si queremos hacer un trabajo bien hecho. Listo. Ahí está. Estos son los puntos que voy a tejer. Los que pasé aquí voy a devolverlos de nuevo al separador. Ahí está. Mis 13 puntos. Eso los dejo de nuevo en espera. Y ahora vamos a tejer otra tirita del mismo largo. Y lo hacemos así, teniendo cuidado que no se vaya a zafar. Este primer punto sí lo voy a tejer. Y vamos. Listo. Y ahí está, hemos hecho la primera vuelta de la segunda tirita. A partir de la siguiente vuelta, el primer punto ya no lo vamos a tejer, como ustedes ya saben. Y vamos a seguir el rumbo de nuestro tejido de la misma manera hasta que completemos con esta tira 53 centímetros igual que acá. Ya tengo dos tiras iguales, tienen la misma medida. Y ahora vamos a hacer la última tirita. Vamos a pasar entonces los puntos a mi aguja. Obviamente les voy a tomar de este lado porque el tejido va en sentido contrario para seguir el mismo ritmo. Entonces pasamos a nuestra aguja.
Siempre tienen que ver que pasen los 13 puntos completitos, porque si no, se les suelta uno y fatal, se nos daña el tejido. Ahora, asimismo, estos puntos los voy a dejar en espera mientras hago la tira que me falta. Vamos a cerrar. Y aquí, de la misma forma que hicimos en este lado, lo hacemos acá. Voy a tomar la lana. Y aquí, el primer punto sí lo voy a tejer. Y comienza al revés. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, así. Y revés. Ahora doy vuelta al tejido. A partir de aquí, el primer punto no se teje y seguimos con nuestro punto elástico o resorte. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, y así completamos esta tira al igual que las de acá hasta que de la misma manera tenga 53 centímetros. Bien, están ya tejidas las 3 tiras y ahora vamos a hacer la trenza. Voy a dar vuelta con cuidado. Y vamos a darle la forma. Voy a ir montando las tiras de esta manera, formando obviamente la trencita. Aquí yo no he cortado el hilo en esta última tira porque vamos a hacer luego las 3 vueltitas de inicio para poder unir. Entonces, vamos dando forma. Así. Aquí. Y listo. Aquí está el último cruce. Doy vuelta con mucho cuidado. Ahora vamos a pasar los puntos que quedan en este espacio, en esta tira, a nuestra aguja. Y siempre vamos a hacerlo con mucho cuidado. Voy a sacar y tomo los puntos. Tienen que verificar, amigas, que estén los 13 puntos para que no se les eche a perder su tejido. Una vez que ya pasé estos puntos, como la tirita donde está el tejido que venía en curso, no la he recortado y nos quedó al medio, entonces voy a tejer los 13 puntos para pasar los que siguen y quede unida las tiritas. Aquí están los puntos de este lado.
los voy a soltar. Asimismo, con mucho cuidado, amigas, de que ningún punto quede suelto. Y listo. No importa que aquí en esta tira terminamos con revés y comenzamos también con revés en la otra tirita, porque igual luego al unir se pierde y ya no queda feo. Entonces acabamos con esta tira también tejiendo un derecho, un revés. Y aquí ustedes ven que ya están las 3 tiras en una sola aguja. Ahora lo que vamos a hacer es tejer 3 vueltas de derecho y revés, así como hicimos al principio, para luego enseñarles cómo vamos a unir nuestro turbante. Entonces terminemos, amigas, de tejer 3 vueltas incluyendo esta. Una vez que ya hemos tejido 3 vueltas con la misma puntada en curso, vamos a cerrar nuestro tejido de esta forma. Tomamos 2 puntos, lazada y saco. Monto el punto, tomo el siguiente, lazada y suelto. Monto este punto y tomo el siguiente, lazada, suelto. Monto el punto, tomo el siguiente, lazada y suelto. Es súper fácil, amigas. Y así hasta que termine de cerrar el cintillo. Si ustedes quieren saber cómo hacer unos lindos cintillos con orejeras para niñas, aquí arriba les dejo la sugerencia para que vean el video. Terminemos de cerrar entonces. Ya está cerrado mi tejido y voy a dejar una cantidad suficiente de hilo para coser, y aquí voy a rematar. Me voy a ayudar de mi aguja lanera y vamos a hacer lo siguiente. Estos hilos luego los vamos a perder, ya les voy a indicar cómo. Esta es la parte del derecho y por lo tanto voy a hacer esto. Tomo la parte de acá, y yo les había dejado un video anteriormente de cómo unir un tejido a 2 agujas, y precisamente esa técnica es la que vamos a utilizar aquí. Así que me voy aquí al primer puntito, así, tomo de lado y voy a pasar y me voy a ir aquí y tomo el punto siguiente. Luego me regreso al otro lado, tomo el punto y voy para acá. Tengo que ir agarrando un punto de acá y otro del otro lado, pero siempre vamos a pinchar en donde empezó el hilo. Acá empezó de este lado, ahí pincho y tomo el siguiente puntito. Luego acá salió el punto de este lado, ahí paso y listo. Luego aquí paso la aguja, tomo el punto y listo. Paso la aguja, tomo el punto
y listo. Ahora vamos a ir templando cada cierto tramo, así. No le aprieten mucho tampoco, sino a lo que ceda la lana, y miren cómo queda. Entonces vamos a seguir. Aquí nos toca en este lado porque de aquí salimos. Tomo el hilo así, me voy hacia acá, tomo ese punto y listo. Me voy hacia acá, tomo el punto y así, 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 y voy presionando un poquito para que se acomode bien la costura. Siempre miren que esté igual cada tirita. Entonces nos toca aquí, pasamos el hilo y luego vamos aquí, tomo el punto así y acá de la misma manera, paso así, ahí, así. Presiono un poquito el hilo y ahí se nos acomoda la costura. Nos toca aquí, tomamos el punto y así vamos a hacer toda la costura con mucho cuidado de que estén a la par cada tirita. Terminemos entonces de unir, amigas. Bien, amigas, ya he cerrado mi cintillo y miren cómo queda al revés y cómo queda del lado derecho. Los hilos que colgaban ya los he cerrado y me ha quedado uno todavía para mostrarles cómo lo voy a cerrar. Es muy importante que lo pierdan de una manera muy discreta para que no se vea feo. Entonces voy a subir así, tomo esta cadenita y me voy a ir aquí y paso y le doy unas vueltitas para rematar y eso es todo. No es difícil, ustedes ya vieron, amigas. Le cierro bien de manera que no quede muy notorio el nudito. Ahora me pierdo por aquí, así. Y listo. Y vamos a recortar el sobrante. Ya no tenemos problema de que se dañe porque está bien seguro. Doy vuelta y miren cómo queda el cintillo listo para usarlo. Para quienes no gustan de usar gorros, este turbante es muy calientito para las noches de frío que están ahora en Quito o en cualquier lugar donde ustedes se encuentren y sea temporada fría. Esto va con un buen atuendo para las chicas y les queda muy bonito, muy moderno. Además, no necesitamos tampoco de que sea el día frío. En días normales también se pueden poner para que luzcan muy modernas. Hagan ustedes también en casa, ya vieron que no es difícil, amigas. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy chic, como dice mi hija? Ustedes pueden tejer de todos los colores que gusten para que combinen con toda su ropa. Ya les dejo ahí
para que ustedes incluso puedan agregarle algún detallito que guste. Yo les había comentado, amigas, que estoy preparando ya la temporada mágica, que es la temporada de Navidad. Y tengo muchas cosas muy bonitas que ustedes mismos me han pedido en sus comentarios para mostrarles, para hacerles un tutorial. Pero, sin embargo, el año pasado, por situaciones que se suscitaron ajenas a mi voluntad, me quedaron 5 videos pendientes que los tengo ahí guardaditos y Dios mediante a partir del día de mañana los voy a subir a mi canal para que ustedes puedan adelantar ya sus trabajos de Navidad. Yo sé que les va a gustar, amigas. Y pues, bueno, algunas personas a mí me han dicho que no piensan poner la Navidad porque les ha ido muy mal. Bueno, yo les entiendo. Pero a pesar de haber sido un año muy feo para todos, debemos tratar de tener paz en medio de esta tormenta tan fea que nos ha venido a todos. Y pues qué mejor que tener un poquito de esperanza, y aunque sea en los detalles navideños, que ya es algo que a los niños les gusta, que a la familia les gusta, y más que todo que nos hace estar unidos. Pero aprovechemos, amigas. Yo sé que no nos podemos ver todavía con la familia, no podemos estar haciendo reuniones por esto de la pandemia, pero dando gracias a Dios, la tecnología nos ha ayudado a poder estar juntos de una u otra manera. Entonces no nos desanimemos y preparemos todo el material posible para hacer de este tiempo el mejor. Si les gustó este video, amigas, denle un dedito arriba. Muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis nuevos tutoriales. Y como les digo, Dios mediante, desde mañana arranca ya mi calendario de Adviento, tomando en cuenta los videos que les quedé debiendo. No les canso más y vamos a seguir conectadas. Bye.